Hola y bienvenidos a este segundo vídeo sobre los retos de Frontend Mentor que estoy adaptando para que practiquéis lo que hemos visto en el curso de HTML y en el de CSS básico. Antes de empezar me gustaría decirte que si es la primera vez que llegas a mi canal, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web en el que siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y además estamos respaldados por la documentación oficial. Si hay algo que quieras comentarme o alguna duda que tengas, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch de lunes a viernes. Y dicho esto, vamos a empezar con el reto. En el reto de hoy lo que se nos pide hacer es esta pequeña página que tiene 4 tarjetas, un título y un párrafo. Es un poquito más difícil que la del reto anterior, pero sigue siendo una práctica completamente para gente que está empezando. En los estilos he añadido este background color y un color Alice Blue, que eso después lo cambiaremos, pero es simplemente para que a la hora de grabar el vídeo no tener una luz blanca pegándome en la cara todo el rato. De todas formas, ya os digo que esto después lo eliminaremos. Todos los archivos que vamos a utilizar para la realización del reto los tenéis en mi perfil de GitHub, os dejaré el link en la descripción. Y podéis utilizar git clone para coger este código y descargaros el repositorio, o si no sabéis usar Git o no queréis, tenéis la opción de download a zip para descargaros todo el proyecto tal cual está. Es importante que os aseguréis que estáis en la rama material inicial, que va a ser con la que deberíais empezar. Voy a cerrar esto, que ya no me hace falta, y vamos a empezar a crear nuestra estructura. Lo primero es crear un header donde vamos a tener el título y el primer párrafo. A este header no le voy a dar clase porque no necesito aplicarle ningún tipo de estilo, así que simplemente voy a dejar el header para que sea semánticamente correcto. Y después tenemos un H1 que es el que contiene nuestro título. Si os dais cuenta, tenemos el título dividido en dos. Esto hay varias formas de solucionarlo. Yo he optado por crear dos span para poder dar estilos independientemente a cada una de las líneas, pero manteniendo un solo H1 porque ya sabéis que no es buena idea tener más de un H1 por página. Vamos a nuestro HTML y voy a crear un span con la clase main_title. Y aquí dentro vamos a poner el texto. Después creamos un segundo span con la clase main_title también. Y aquí ponemos la segunda parte del texto. Después tenemos un párrafo que lo voy a poner justo aquí debajo con la clase subtitle, por ejemplo, subtitle. Y aquí dentro tenemos que poner el párrafo que os he dejado en los textos. Vamos a pegarlo aquí y ya tendríamos la primera parte del header. Tendríamos el título y lo que sería el subtítulo. Si os fijáis aquí, tanto el título como el párrafo tienen estilos independientes. Uno es más fino y el otro tiene un color como grisáceo. Eso lo vamos a hacer añadiendo un par de clases a los títulos. A este le voy a poner text thin, de texto delgado. Al título le voy a poner text bold, porque esto sería en negrita, y al subtitle le voy a poner text light. Y de esta forma, todos los estilos que se repitan vamos a poder gestionarlos con estas tres clases de forma muy sencilla. Después del header tenemos que crear nuestro main, que tampoco le voy a dar estilos, por lo cual no le voy a dar ninguna clase. Y después meteríamos las 4 tarjetas. Para hacer esto tenéis varias opciones. Las más comunes será crear 4 tarjetas de forma independiente y después colocarlas, o crear un contenedor de las 4 tarjetas y colocar estas 4 tarjetas respecto a ese contenedor. Yo lo voy a hacer así porque creo que es mucho más sencillo de entender y a vosotros os va a costar mucho menos hacerlo de esa forma. Entonces aquí voy a crear un contenedor que sea cards y aquí dentro es donde meteremos nuestras 4 tarjetas. Vamos a crear la primera con la clase card y dentro tenemos una estructura bastante sencilla. Tenemos un título, un subtítulo o un párrafo y un icono. Solo tiene 3 elementos cada tarjeta. La primera será card title, pero no va a ser un div, esto va a ser un h2.
A ver si me quieres hacer caso. Ahí, card title. Y lo que tenemos aquí es supervisor. Después tenemos un párrafo con la clase card text. Y aquí dentro voy a copiar el texto que tenemos. Lo pegamos aquí. Y por último tenemos una imagen que, como veis, es icon supervisor. Es lo mismo que el título. Entonces en el src vamos a poner assets, image, icon supervisor. Y aquí como texto alternativo podéis poner logo supervisor. Guardamos, vamos a nuestro resultado y como veis ya tenemos el contenido de la tarjeta. Todavía no se parece a una tarjeta, evidentemente, pero ya tenemos la estructura de una tarjeta. Lo que voy a hacer es copiar esta estructura y pegarla 4 veces para tener las 4 tarjetas que necesitamos. Bien, con las tarjetas ya creadas, lo que tenemos que hacer es gestionar un poquito cómo van a ser los estilos. Si os dais cuenta, todas las tarjetas tienen exactamente el mismo estilo y lo único que cambia es la posición en la que están y el color del borde superior. Para ello, lo que voy a hacer es añadir una clase extra para poder gestionar todo eso. La primera, que es esta, le voy a añadir 2 clases. Una que va a ser card red y otra que va a ser card left. Con estas 2 clases vamos a poder gestionar la posición de la tarjeta y el color del borde. En este caso, que es la segunda, va a ser card... Vale, card cyan es la primera y card red es la segunda. Vale, pues card red y card top. Y esta de aquí no es red, es cyan. La tercera es la que es naranja, card orange y card bottom. Y la última me parece que era azul, sí. Esta va a ser card blue y card right. Guardamos y en principio aquí no ha cambiado nada, pero ya tenemos las 4 tarjetas creadas y el acceso perfecto para CSS para poder colocar y darles estilos sin necesidad de repetir clases ni escribir líneas de más. Voy a añadir una clase al logo que va a ser card icon. Lo voy a poner aquí, class card icon, porque todos los iconos están exactamente en el mismo sitio. Entonces ese estilo se va a compartir entre todas. Vamos a ponerlo aquí, aquí y aquí. Vale, y con esto yo diría que la estructura la tenemos terminada. Salvo algún cambio que haya que hacer, en principio ya lo tenemos terminado. Vamos a pasar a los estilos, que como veis tenéis todo lo que os hace falta. Tenéis los colores de las tarjetas, tenéis el color de la sombra, el color del texto, incluido el fondo de la tarjeta y del background, y además el tipo de letra que viene desde Google Fonts. Vamos a empezar por el principio para que no os liéis. Y lo primero, al body le vamos a dar los estilos que no van a afectar a los colores. Lo primero es alinear todo al centro, un text align center, porque si os dais cuenta en el diseño todo está centrado, tanto el título como el párrafo. Entonces con ese text align center podemos centrar todo el contenido al centro. Después vamos a darle también un font weight de 400, que va a ser el estilo predeterminado, lo que sería el tamaño de letra normal para el sitio. Y ahora vamos a actuar sobre el main title. Main title. Aquí sabéis que tenemos 2 span. Para conseguir que un span se comporte como un elemento de bloque y salte de línea, lo único que tenemos que hacer es darle display block. Y de esta forma ya tenemos el título dividido en 2 partes. Después de esto vamos a darle un font size para que sea un poquito más grande y vamos a darle 2,5 rem. Y así el título es un pelín más grande, no mucho, pero lo suficiente. Y ahora vamos a ajustar el subtítulo. Subtitle
Y a este subtitle lo que tenemos que darle es un width del 30% más o menos para que ocupe menos. Aquí, si os dais cuenta, se nos va para un lado y de hecho este tamaño de letra es enorme, así que me imagino que sí, vale, este H1 está mal cerrado. Vamos a ponerlo en su sitio, aquí. Vale, esto ya me cuadra mucho más, así sí. Tenemos el width, pero se nos ha ido hacia un lado. Eso ya sabéis que es porque al ser un elemento de bloque, si tiene un ancho declarado, necesitamos centrarlo como elemento de bloque. Si aquí pusiéramos text align center, no serviría para nada por dos razones. La primera es que el texto ya está centrado porque el body tiene text align center y esa propiedad se hereda. Y la segunda es que al ser un elemento de bloque, el text align center lo único que haría sería centrar su propio contenido, cosa que no es lo que queremos. Entonces vamos a quitar este text align center y vamos a darle un margin left auto y un margin right auto. Y de esta forma ya tenemos el texto justo en el punto que queremos. Lo siguiente es darle estilo a las tarjetas. Vamos a poner aquí cards para actuar sobre el contenedor de las tarjetas. .cards. Y a este simplemente le voy a dar un posicionamiento relativo para poder colocar todas las tarjetas respecto al contenedor. Para poder hacer eso, ya sabéis que a cada una de las tarjetas le tenemos que dar position absolute. Si miráis ahora el resultado, vamos a tener todas apiladas una encima de otra. Por eso no os preocupéis, que es cosa del position absolute. Vamos a darle medidas a la tarjeta, porque ya sabéis que al poner position absolute pierde completamente sus medidas. Vamos a darle un width de 350 píxeles y un height de 250 píxeles. Con esto ya tenemos la tarjeta con el tamaño que tiene que tener. No se nos ve todavía, pero ya lo tenemos. Vamos a darle el background color simplemente para que podáis ver la pinta que tiene la tarjeta. Es este HSL. Y lo vamos a poner aquí, guardamos. Y ahora sí, como veis, tenemos la tarjeta. De momento está con este color blanco que no se ve, pero eso es porque le he puesto el fondo negro para poder grabar el vídeo sin quedarme ciego, pero después le daremos los colores adecuados. Vamos a ir colocando cada una de las tarjetas. Vamos a coger card left y le vamos a decir que esto tiene que estar en left 0. Y con esta misma vamos a copiar 4 veces para colocar el resto. Aquí. Card top. Yo quiero que esté con un top 0. Card right. Quiero que esté con un right 0. Luego esto ya lo vamos ajustando. Y card bottom. Yo quiero que esté con un bottom 0. Guardamos. Y en principio, más o menos, las tarjetas ya van moviéndose. No es exactamente donde quiero que estén, pero más o menos ya van colocándose. El hecho de que se coloquen en un sitio tan malo realmente es porque no tenemos medidas para el contenedor de tarjetas. Entonces vamos a darle las medidas que necesita. Vamos a darle un width de 1200 píxeles y un height de 550 píxeles. Guardamos y ahora, como veis, el contenedor sí se queda justo por debajo del párrafo, del subtítulo. Entonces aquí ya más o menos tenemos colocadas las tarjetas en su sitio. Evidentemente tenemos que centrarlas. Y si os dais cuenta, también tenemos un pequeño margen superior entre las tarjetas y el subtítulo. Entonces, para esos casos en los que necesitamos un margen superior o inferior aparte del auto, en ese caso sí os recomiendo que utilicéis margin, le pongáis el margen que queréis, que en este caso va a ser 5em, después auto, auto, y de esta forma ya tenemos el contenedor centrado y el margen superior que necesitamos. Vamos a terminar de posicionar todas las tarjetas. Vamos a venir aquí a card left y le vamos a dar card left un top de 150 píxeles,
Después optimizamos este código, no os preocupéis. A este le vamos a dar un left de 425 píxeles. Al right le vamos a dar un top de 150 para que esté exactamente igual. Y al bottom le vamos a dar un left también de 425 píxeles. Guardamos y como veis ahora sí tenemos las tarjetas en su sitio, ya están todas colocadas. Nos faltan estilos, evidentemente, pero ya tenemos las tarjetas en su posición. Aquí, si os dais cuenta, estamos repitiendo el left 425 y el top 150. Esto lo podéis solucionar agrupando esos selectores. Podéis poner que card left y card right compartan este estilo de aquí, el del top 150 píxeles. Lo cortamos, lo pegamos aquí y en este punto nos sobra. Y con card top y card bottom pasa lo mismo. Podéis poner aquí card top y card bottom y cogemos este left y lo eliminamos de aquí. Y de esta forma ya tenéis los selectores agrupados y si en algún momento tenéis que mover las tarjetas, pues será mucho más sencillo hacerlo, porque ya lo tenéis tanto left y right como top y bottom con el mismo posicionamiento. Esto no ha cambiado y ahora lo que vamos a hacer es pues hacer que las tarjetas se vean como se tienen que ver. Voy a hacer el sacrificio de quitar esto de aquí, aunque me quede un poquito ciego. Y vamos a ajustar el background como tiene que ser. El background color lo necesitamos con este blanco, que es casi un blanco puro. Y ahora las tarjetas ya se ve el contenido que tiene. El problema es que está el texto centrado y en el caso de las tarjetas no queremos que esté centrado. Entonces vamos a venir aquí donde tenemos cards y vamos a utilizar ese selector que hicimos de card text y el de card title, porque son las dos cosas que tenemos que centrar, o sea que tenemos que alinear a la izquierda. Card title y card text. Y a esto le damos un text align left y de esta forma ya tenemos tanto el título como el párrafo alineado a la izquierda. Vamos a colocar el icono ya que estamos. Aquí vamos a decirle que punto card icon. A este le vamos a dar position absolute también. Vamos a darle un right de 2em y un bottom de 2em. Guardamos, venimos y ya tenemos la tarjeta como tiene que estar. En principio la tarjeta no la estamos viendo con forma de tarjeta porque nos falta la sombra y el borde. Vamos a ajustar eso en los estilos. Vamos a venir al card y le vamos a dar el border radius de 10 píxeles que necesita y también le vamos a dar el box shadow. Box shadow y le vamos a decir 5 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles. Y aquí os he puesto el color que necesitáis. Es este dark blue, pero al 20% de opacidad. Por lo tanto, ¿dónde está? Me he perdido. Aquí, el box shadow. Le ponéis esto y aquí podéis utilizar HSLA o podéis utilizar la sintaxis nueva, que sería quitar las comas y en este punto ponéis una barra y punto 2. Guardáis y ya tenéis la sombra y como veis pues la tarjeta ya se empieza a apreciar dónde está. Solo nos falta el borde. El borde ya tenemos el selector para hacerlo, entonces simplemente lo podéis poner por encima de los modificadores de posición o por debajo, eso da igual. Aquí vamos a poner card, ¿cuál teníamos? Cyan. Y este va a tener un border top de 5 píxeles solid y el color lo tenemos aquí. El cyan. Vamos a ponerlo. Me he pasado aquí.
Y esto mismo lo tenéis que hacer con las otras 4 tarjetas. Entonces, 1, 2 y 3. Tenemos Card Red, Orange y Blue. Ahí sí. Ya tenemos todos los bordes, solo que aquí, como veis, la tarjeta se queda muy pegada a la izquierda y eso es algo que queda bastante feo. Aquí en el resultado final, como veis, tiene un aspecto mucho más limpio. Vamos a corregir eso dándole un padding a la tarjeta, que lo tenemos aquí. Vamos a darle un padding de 0 en la vertical y de 2em en los lados. Ahora mismo, como veis, se nos ha roto la estructura de la tarjeta. Eso es porque el padding se está sumando al tamaño de la tarjeta y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que el padding sea interno. Por lo tanto, vamos a utilizar el selector universal y le vamos a decir box sizing, ahí, border box. Guardamos y ahora sí el padding se calcula por dentro, que es justo lo que queríamos. Y de esta forma ya tenemos nuestras tarjetas con el mismo aspecto o un aspecto similar. Hay que hacer algunos ajustes, como por ejemplo el color gris y el tamaño de letra. Hay que hacerlo un poquito más pequeño y además tenemos que meter las fuentes de Google. Vamos a ir aquí y le voy a dar un font size de 0.9 rem para que sea la letra un pelín más pequeña. Y ahora vamos a coger las fuentes de Google. Aquí os he puesto las que necesitamos, que son 200, 400 y 600. Venimos aquí y cogemos 200, 400 y 600, que está aquí. Cogéis el código que os da, copiáis, venimos al HTML y justo por encima de nuestros propios estilos pegáis eso. Después cogemos el font family, que esto ya lo vimos en el vídeo de las fuentes de Google, y se lo ponemos al body. Ahora mismo la letra ya es muchísimo más agradable de ver. Nos falta el gris, simplemente. Para ello voy a utilizar la clase CardLight que teníamos, o sea, TextLight, perdón, y esto se lo voy a añadir a los párrafos. Aquí, aparte de CardText, vamos a añadir TextLight, en esta también, TextLight, aquí y aquí. Guardamos y vamos a crear ese estilo, el TextLight. Vamos a ponerlo aquí debajo, .textlight, y le vamos a dar el color gris que os he dejado por aquí, este. Copiamos, venimos aquí debajo y le decimos que el color es este. Y si ahora miramos, ya tenemos el texto con el gris que buscamos y el subtítulo también. El último ajuste que nos queda es el del título, para que la parte superior sea delgada y la parte inferior use la negrita que realmente queremos que use. Para ello ya teníamos las dos clases creadas, si os acordáis. Tenemos TextThin y TextBold. Vamos a ponerlas aquí. .textThin. Aquí me sobra una X. Este va a tener un font weight de 200, que es una que hemos descargado. Y la otra va a ser TextBold, que va a tener el font weight de 600, que es la negrita que nos da la fuente de Google. Y ahora sí, ya tenemos nuestro reto terminado completamente y de una forma bastante sencilla y reutilizable. Si quisiéramos hacer otra tarjeta, lo único que tendríamos que hacer sería colocarla y ya tendría el mismo aspecto que las demás. Espero que la práctica no os haya resultado demasiado compleja y que la hayáis sacado más o menos bien. Podéis hacer una foto o un recorte de cómo hacéis la práctica y etiquetarme en mis redes sociales, os las dejo por aquí. Y podéis utilizar el hashtag YoAprendoConDorian, que es donde está toda la comunidad compartiendo tanto los cursos como las prácticas que hace conmigo.
Y antes de cerrar el vídeo, si consideras que este contenido es útil y que aporta valor a la comunidad, te animo a que te suscribas, le des a la campanita, déjame un like y un comentario diciendo qué te ha parecido. Y ahora sí, os dejo hasta el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.